amados, es para que todos y cada uno de nosotros, y así fue la oración y sigo orando, ¿verdad? Podamos mirar a dónde estamos faltos y podamos ir corrigiendo, porque si cada uno de nosotros se corrige, esta quejila, como siempre les digo, esto va a ser una explosión. Esto va a ser una explosión, porque el que busca al Señor, el Señor no lo echa fuera. Y cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia, Él dice en su palabra: si mi pueblo invoca mi nombre, se humillare y orare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pueden ponerse de pie entonces para tener la lectura. La vamos a encontrar en el libro de Matillahu, Mateo, capítulo 11, versos 29 y 30. Mateo 11, 29, 30. Amén. Dice así la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vuelvo y repito: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya oramos, así que pueden sentarse. El Señor bendiga su palabra una vez más, aleluya, y haga aquello para lo cual Él la ha enviado a nuestras vidas. Pues busqué lo que significa la palabra manso y la palabra humilde en el hebreo y en el griego. Básicamente es lo mismo. En el hebreo es anaf, humilde, sufrido. En el griego es praos, gentil, humilde. En el diccionario, manso es apacible, sosegado, tranquilo. Humilde en el hebreo es chafal, humilde, bajo, bajo. Humilde en griego, tapeinos, humillado, humilde condición, modesto. Y en el diccionario, humilde significa modesto, sencillo, recatado. ¿Amén? Entonces, si vamos a resumir lo que acabamos de leer, manso y humilde es una persona que se somete, es sometida, es baja, se somete, ¿verdad?, a las autoridades con facilidad y lo hace de corazón. No lo hace con luchas ni con odios adentro del corazón, lo hace de corazón. Esa persona se somete. Y si el Señor dice que aprendamos de Él es el maestro, porque Él es manso y Él es humilde de corazón, pues nos está hablando a nosotros sus discípulos para que hagamos lo mismo que Él. Quiere decir que Él dio el ejemplo y que Él se humilló primero. Y eso todos lo sabemos, ¿ok? Porque cuando lo agredían, el Señor no respondía de la misma forma. Cuando lo bofetearon, Él tampoco hizo nada. Lo escupieron, le pusieron la corona de espinas. Él se quedó tranquilo, mostrando lo que Él quiere que usted y yo hagamos, que seamos mansos y que seamos humildes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo contrario a mansedumbre y a humildad? Orgullo, soberbia, rebeldía, yoísmo, altivez, altanería, arrogancia, vanidad. Todas esas cosas, obstinado, todas esas cosas son sinónimos, ¿verdad?, de la palabra orgullo y son antónimos de las palabras manso y humilde. Cuando todos predicamos, cada uno, ¿verdad?, de los siervos y siervas que predicamos la palabra,
siempre decimos que nosotros tenemos que ser uno, que el pueblo de Dios tiene que ser uno. Aún Yeshua, cuando oró, le dijo al Padre, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo, somos uno. O sea que la unidad en el pueblo de Dios es algo que exactamente es imprescindible, es algo que no se puede sustituir. Debe de haber unidad en el pueblo de Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es ser uno? ¿Qué es ser uno? ¿Usted sabe lo que es ser uno? Yo sé lo que es ser uno. Sabemos lo que es ser uno, porque para yo poder hacer algo tengo que conocer lo que estoy diciendo. Para yo ser uno con otro, yo tengo que entender lo que quiere decir unidad. Realmente estamos trabajando para ser uno, para lograr eso. ¿Cómo podemos ser uno? Es la próxima pregunta. Entonces, nosotros podemos ser uno, porque déjenme decirle que el punto judío es que si cada persona sobre la faz de esta tierra se corrige, el mundo llega a ser el paraíso. Escuchen bien. Si cada uno de nosotros hace su parte y se corrige, nosotros podemos, ¿verdad? Dice aquí el Señor que nosotros vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Aleluya. Porque eso es lo que hace la mansedumbre, la humildad. Descansa nuestra alma. Entonces, pero para eso vamos después. Entonces, ¿qué es lo que debemos corregir? Por eso dije, no vuelvo a decir esto. Amados, para ser uno, el pueblo tiene que caminar como uno. Tiene que pensar como uno. El pueblo tiene que hacer las cosas como un solo hombre, como hacía el pueblo de Israel cuando tenía victoria. El pueblo de Israel tenía victoria porque todos hacían las cosas, dice la Escritura, como un solo hombre. Ustedes lo han leído, ¿verdad que sí? Entonces, así mismito tenemos que hacer nosotros el pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios debemos caminar como uno solo. Entonces, ¿qué debemos corregir? Amados, cuando nosotros somos mansos y humildes y nos sometemos a toda autoridad, no hay diferencias. Pero cuando yo tengo mi propio libro, I play my own book, y el otro tiene su propio libro, no, yo creo que se debe hacer así. El otro opina lo mismo. No, pero así está mejor. Y el otro dice, entonces no puede haber unidad. Comenzando, amados. Ayúdame, Padre. Nosotros tenemos que corregir las llegadas al templo. No podemos, unos llegan a una hora, otros llegan a otra. El pueblo de Dios tiene que caminar unido para poder tener unidad y para que el Espíritu de Dios usted lo pueda sentir de la forma que el Señor quiere derramarlo. Tenemos que corregirnos. Las llegadas a la casa de Dios tienen que ser a la hora que se reúne la casa de Dios, todo el mundo. A las 2:30 hay media hora de oración, media hora donde usted esté en la comunión con el Padre. Usted le pide por los niños, por los jóvenes, por los matrimonios, por los adultos, por la guerra, por Israel. Usted le pide por los que están en eminencia. Usted le pide al Señor y hablamos con el Señor y le damos gloria y le damos gracias por todas las bendiciones que recibimos de Él. Hay media hora para un tú a tú con Papá Dios. Pero entonces, ¿cuántos llegamos a esa hora? Para estar en comunión. Ustedes saben cuando un pueblo es uno y cuando un pueblo se une, se derrotan, ¿ok? Se derrotan todas las cosas malignas, ¿ok? El enemigo tiene pánico de un pueblo que se una, por eso él busca desunir, porque lo de él es la desunión. El Señor une, él desune, él divide, pero el Señor no divide. Entonces, cuando él logra desunir, entonces estamos trabajando para el bando opuesto. Pues se supone que todos trabajemos para el Señor y que hagamos las cosas para el Señor y le demos la gloria y la honra a Él en todo. Esa es una de las cosas que debemos de corregir para entonces clamar el pueblo de Dios los unos por los otros, las viudas, los huérfanos, los pobres, los que están en los hospitales, en las cárceles, como dijimos esta mañana. Ese es nuestro clamor. ¿Eh? Otras. ¿No les gusta la clase de hebreo? Queremos enseñar hebreo. ¿Ustedes saben por qué, amados? Pues cuando usted entiende el hebreo, usted va a poder ir verso por verso y usted va a saber lo que el Señor dice. Los que estuvieron aquí en la vigilia pasada, yo traje solamente un verso de Cantar de los Cantares
Y ese verso, nosotros lo cogimos aquí y fuimos a Peshat con el verso. Y fuimos a Remesh con el verso. Y fuimos a Derush con el verso. Y fuimos a Sot con un verso. Y solamente remarcamos del verso 2 palabras. 2 palabras, si se acuerdan los que estaban aquí. Entonces, ¿qué sucede, amados? Esas son las cosas que nosotros podemos ver cuando entendemos el lenguaje del Señor. Porque ese es el lenguaje original. Así fue como se hizo, ¿verdad? La Torah en el hebreo. Cuando nosotros entendemos, dice, yo quiero dar todo lo que el Señor me dé, amados. Se los quiero dar a ustedes, compartirlo con ustedes. Porque el día que yo me vaya, ¿ok? Yo quiero dejar un pueblo que está bien metido en la palabra del Señor. Es mi deseo, el deseo nuestro como sus líderes, de que ustedes estén bien formados y que nadie los pueda engañar. ¿Ve? Ese es el propósito de nuestras vidas, llevar esta palabra, ¿verdad? A toda criatura, todo el que el Señor nos ponga de frente. Alabanzas al Señor. Entonces, en la escuela no nos gustaban todas las materias, pero teníamos que ir, porque si no, no pasábamos de grado, y si no pasábamos de grado, no nos graduábamos, no cogíamos una profesión, ¿verdad? Y podíamos soportar los maestros de las escuelas. Pero entonces, dentro del pueblo de Dios, a veces confrontamos problemas con todas estas cosas. Entonces, hay veces que en los trabajos no nos gustan las reglas tampoco, no nos gustan a veces los jefes, pero los soportamos también, porque necesitamos trabajar. Pues son las cosas que debemos, como pueblo de Dios, ir corrigiendo. Él diciéndole al Señor, Señor, a través de tu espíritu, ¿verdad? Quítame todas estas cosas, dirígeme, y que mi corazón, porque ¿sabes lo que dice ahí? Que él era manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Y el corazón, dice la Escritura, nuestro, es bastante engañoso. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir allá adentro y buscar, y buscar, y buscar. ¿Por qué hago las cosas de la forma incorrecta? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué me dirige mi carne a hacer otra cosa y debo dejar que el Espíritu sea el que gobierne en mí? Porque siempre hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Siempre la va a haber, pero usted aplaste la carne, amado. Aplaste la carne y dele paso al Espíritu de Dios. Usted va a ver la victoria. No solamente en usted, sino en su familia y en todo lo que usted quiere ver de parte de Dios. Alabanzas al Señor. Otros, ¿verdad? Pueden aceptar muchas cosas del Señor. Si yo digo aquí, el Señor viene, ¿qué dicen ustedes? Amén. El Señor sana. Amén. El Señor bautiza con Espíritu Santo y fuego. El Señor salva. Amén. Amén. El justo por su fe vivirá. Amén. Amén. Pero entonces confrontamos problemas con dar los diezmos. Por eso yo dije que no quería volver a dar este mensaje, amados. ¿Con qué vamos a comprar las cosas que se comen aquí? ¿Con qué vamos a pagar el edificio que tenemos hoy, que ocupamos? ¿Con qué vamos, verdad, a ofrendas misioneras, ofrendas especiales que se dan? Todo lo que, el papel sanitario que se usa, el papel de mano, y seguimos por ahí. Usted mire, pues ustedes saben, ustedes son inteligentes. Miren todos los gastos. Las fiestas aquí son de gratis. Y gracias al Señor, ¿verdad? Que tenemos hermanitos también que suplen los alimentos que consumimos en la fiesta. Pero todas estas cosas que ustedes ven, judías, todas esas cosas cuestan muchísimo dinero. Todos los que estudian, ¿verdad? La Torá, desde el punto de vista judío, y todos los rabinos dicen que para ser judío hay que ser rico, porque todas las cosas cuestan muchísimo dinero. Y ellos todo lo cobran, ¿ok? Ellos todo lo cobran. Aquí todo se da gratuitamente. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es siempre la unidad, amado, del pueblo. La unidad, la confraternidad del pueblo. Entonces, todos debemos, ¿verdad?, de buscar, corregir aquellas cosas que faltan en nuestra vida para hacer que el pueblo de Dios camine como uno solo. La antigüedad, los diezmos y las ofrendas eran de frutos y eran de animales, pero no creo que aquí haya algún ganadero o algún agricultor. Todos aquí tenemos que trabajar para devengar un salario, pues se supone entonces que los demos, ¿verdad?, de lo que nosotros ganamos. Entonces, es el único reto que el Señor le hace al hombre. Le dice, pruébame en esto, pruébame. Pero tenemos fe, más el justo por su fe vivirá. ¿Y qué ustedes dijeron? Amén. Tenemos fe.
Pero entonces el Señor dice, pruébame. Pero no, porque entonces no puedo pagar esto, puedo pagar aquello, puedo pagar lo otro. Amados, dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Dijo David que él no ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso dice David. ¿Ok? Y nosotros, ¿ok? Los que, ¿verdad? Por la gracia del Señor, damos lo que tenemos que dar, podemos ser testigos de eso. Porque hay un refrán que dice que Dios aprieta, pero no ahoga. El Señor siempre llega en el momento preciso. Cuando todo el mundo piensa que el Señor se atrasó, porque todo el mundo pensó cuando fue donde Lázaro que estaba atrasado, no, Él estuvo en el momento preciso y se glorificó, y así es nuestro Señor. Así es. Pero nosotros estamos ya tan acostumbrados a recibirlo todo del Señor. Lo bueno, qué bueno es. Alabar a Dios cuando las cosas me van bien. Pero cuando se me aprietan las cosas, aleluya, hay un cambio. Y empezamos a llorar. Y empezamos a quejarnos. Alabanzas al Señor. Cuando la palabra del Señor dice, estad siempre gozosos. Quiere decir que cuando venga el momento de la prueba, también yo me tengo que gozar. Y lo tengo que disfrutar de la misma forma que disfruto cuando las cosas me van bien. Idéntico. ¿Ok? Así que estas cosas, ¿verdad? Que les estoy diciendo, amados, es para que todos y cada uno de nosotros, y así fue la oración y sigo orando, ¿verdad? Podamos mirar a dónde estamos faltos y podamos ir corrigiendo. Porque si cada uno de nosotros se corrige, esta quejila, como siempre les digo, esto va a ser una explosión. Esto va a ser una explosión. Porque el que busca al Señor, el Señor no lo echa fuera. Y cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia, Él dice en su palabra, si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillare y orare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Eso dice la Escritura. ¿Ok? Es entonces cuando nosotros hacemos todas esas cosas y nosotros nos apartamos del mal. Así que todas las cosas negativas, todas las cosas que no van conforme a la palabra, eso hay que desecharlo. Hay que corregirlo, hay que enderezarlo, ¿ok? Así que, y el único que puede hacer eso en nosotros es el Señor. Entonces, en la Escritura, en 1 Samuel 15:22, dijimos, ¿cómo podemos ser uno, verdad? Amados, pues obedeciendo la palabra de Dios. La obediencia es indispensable en el pueblo de Dios. Si no hay obediencia, pues todo el mundo coge su curso. Pero cuando somos obedientes, por eso el Señor dijo que hay que ser manso y humilde, porque Él se sometió a toda autoridad. Cuando vinieron a tratarlo, ¿verdad? De engañar, diciéndole, oye, ¿es lícito darle el dinero a César? El Señor dijo, usted le da a César lo que es de César, pero dele a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Eso fue lo que Él dijo. Así que Él se sometió. A Él no le molestaba que le dieran a César lo que era de César, pero que no dejaran nunca de darle lo que pertenecía a Dios. Entonces, dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los graneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto le dijo Él a Saúl. Y amados, el Señor, usted puede hacer todos los sacrificios que usted quiera. Usted puede quedarse sin comer una semana. Usted puede darle todo lo que tiene a los pobres. Usted, acuérdese lo que dice 1 Corintios capítulo 13. ¿Ok? Amados, si no hay amor en este corazón, si no hay obediencia en este corazón, si no hay sometimiento, si no hay humildad, igual que nuestro maestro, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso es que antes de nosotros hacer cualquier cosa para el Señor, lo primero que tenemos que hacer es cumplir
sus mandamientos y sus estatutos. Y estar a cuentas con el Señor para entonces presentarnos delante de Él. Bendito el nombre del Señor. Hubo un rabino de nombre Eleazar Ish Bartota. Cuando leí de este hombre, el corazón mío se compungió, porque este hombre no era rico, era, ¿verdad? Como todos, cada uno de nosotros, no tenía cómo devengar un salario enorme. Él vivía como cada uno de nosotros de día en día. Pero ¿qué pasa? Este hombre tenía un corazón tan tremendo que él siempre le gustaba dar más de lo que él tenía. ¿Y cómo él lo hacía? Él se privaba de las cosas a veces esenciales para poder dar. Entonces, ¿qué pasa? Un día ya se acerca la boda de su hija y Eleazar sale para el mercado con un dinero para comprar grano para la boda de su hija, para los alimentos que se iban a dar. Y entonces los recaudadores de ofrendas judíos se le escondían, porque como ellos sabían que él daba tanto, no querían pedirle más. Y ese día los recaudadores estaban en el mercado pidiendo, ¿verdad?, unas ofrendas para una parejita que se iba a casar y ellos eran huérfanos y no tenían nada. ¿Qué pasa? Que cuando vieron a Eleazar, ellos todos, vamos a escondernos. Se iban a esconder, pero él los vio. Y él los llamó, vengan acá. Y les pregunta, ¿para quién están pidiendo hoy? Y ellos dijeron, bueno, para una parejita. Y él le contaron, están bien necesitados. Y él, ¿saben lo que dijo, amados? A lo que hubiéramos dicho nosotros también. Esto fue lo que él dijo. Eso va por encima de la boda de mi hija. Eso fue lo que él dijo. Lo mismo hubiéramos dicho nosotros. Y entonces, ahí cogió todo lo que él tenía, el dinero que él tenía, se lo entregó en las manos y se quedó solamente con una moneda pequeña que se llama SUS, Z-U-S, Z-U-Z, SUS. Entonces se quedó con eso y le dio el resto del dinero a ellos. Y se fue al mercado y compró grano con lo que pudo, con el SUS, un poquito de grano. Y Eleazar se fue a su casa y lo puso. Amado, esto es una historia verídica, ¿ok? Esto no es un cuento de hadas, porque podemos creer que David tumbó a Goliat. Podemos creer que que Elías oró y descendió fuego del cielo. Podemos creer que Eliseo hizo flotar un hacha, pero entonces no vamos a creer esto. No es el mismo Dios. Se fue a su casa y puso el poquito de grano en el granero. Y se fue a estudiar la palabra, estudiar la Torá y a orar. De momento la mamá de la muchacha que se casaba, esposa de él, le pregunta a la niña, oye, ¿qué hizo tu papá? ¿Qué compró él cuando fue al mercado? Ella le dijo, un poquito de grano. Y fueron para allá a mirar el poquito que era. Cuando fueron para allá no podían abrir las puertas del granero, porque estaban estivados los sacos de granos allá adentro. Entonces ellas corrieron a donde él y le dijeron, ¿sabes lo que hizo tu buen amigo el Hashem? Oigan bien, tu buen amigo Hashem. No podemos abrir el granero. Está lleno de grano. ¿Por qué? Porque ese hombre de verdad, de corazón, le creía al Señor. Ese hombre de verdad hizo, ¿verdad?, lo que tenía que hacer. Le gustaba dar para el pobre, para el necesitado. Aunque él tenía necesidades, ponía la de los demás primero, igual que en la actualidad. Entonces, otros no escuchan consejos de sus líderes, pero la Escritura nos enseña esto. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, porque estamos llamados a hacer buenas obras. Por causa del Señor, ¿por causa de quién? Porque Él es nuestro ejemplo. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios.
honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Nosotros somos difíciles de soportar, pero la palabra del Señor nos manda a soportar, ¿verdad?, a esas personas y amar a esas personas. Aleluya. Porque si usted ama al que hace las cosas como a usted le gusta, ¿qué recompensa? Pero cuando usted ama a una persona que es una piedrita en el zapato, como siempre estamos diciendo, ahí usted tiene recompensa. Eso es de parte de Dios, porque es por causa de Él que nosotros lo hacemos. Bendito Dios. Porque esto dice, merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si haciendo lo malo te abofetean y lo soportas, ¿por qué no podemos hacer lo mismo haciendo lo bueno? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, oye bien, no te llamaron para ponerte rosas en el camino, te llamaron para que tú puedas hacer algo por esa persona que tú crees que es difícil, para que tú seas el ejemplo de esa persona, para que esa persona vea cómo se tiene que conducir una persona que ama a Dios. Siempre estamos dando de codo al que no nos gusta, pero no, si tú tienes un buen testimonio, lo que tienes que hacer es ganártelo por el testimonio, porque la palabra del Señor dice que este evangelio será predicado por testimonio. Para esto fuiste llamados, porque también Machía padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, al cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, igualito que nosotros. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Alabanzas al Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados, eso cantamos ahorita, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aleluya. Y por cuya herida fuiste sanado, porque vamos a orar por sanidad. Alabanzas al Señor. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 2, 11 al 25, palabra de Dios. El orgullo está cegando a la humanidad, porque el orgullo lo que hace es que la persona se centre en ella misma, y el Señor nunca hizo eso. La Biblia dice que Él se compadecía de todos los demás, estaba el día entero, en caminos polvorientos, predicando y enseñando su palabra. Y a sus discípulos, acá en privado, cuando decían, no entendimos esa parábola, no hay problema. Siéntense, les voy a explicar. A sus discípulos Él les explicaba más en detalle. Bendito el nombre del Señor. Por eso es bueno ser discípulo. Pero tenemos que ser discípulos obedientes. ¿Cómo el Señor logró juntar un cananista con unos pescadores y con un publicano? Por la palabra. La palabra del Señor hace eso, nos puede unir. Usted no va a pensar nunca lo mismo que pienso yo, ni yo lo mismo que piensa usted, pero hay una cosa que sí nos une. La palabra del Señor es la misma para usted y para mí y para todo el mundo. Alabanza al Señor. Entonces, la conclusión. ¿Para qué se necesita entonces la humildad y la mansedumbre? Bueno, pero para soportar la oposición y toda clase de dificultad en la vida. Porque, amados, es que no hemos sido enseñados a trabajar con la dificultad. Desde que somos pequeños, los padres nos hacen la vida bien bonita, bien bonita. Son muy pocos los padres que comienzan a darle sus tareitas a los nenes y enseñarle, mira, ¿por qué te salió mal? Porque lo hiciste de esta forma, pero si lo hubieras hecho de esta otra vez, y explicar. Los papás no quieren librar de tanto, más los hispanos. Los papás hispanos somos sobreprotectores, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Estamos tan acostumbrados a las cosas buenas que cuando llegan las malas no sabemos cómo trabajarlas. Entonces, si hay una persona que nos está dando dolor de cabeza, lo que estamos pidiéndole al Señor es que la tare y que se la lleve. Exacto. Decía, porque dicen por ahí que muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que primero que piensa la mente humana. Amado, porque somos seres humanos. Pero no es así en la palabra. En la palabra es, Señor, dame sabiduría para yo poder trabajar con esta persona.
dame mucho amor, Señor. Yo tuve una persona así, yo se los he dicho a ustedes, una persona que yo decía, Dios, ya no sabía cómo, porque si le hacía una broma, pensaba que lo estaba diciendo a propósito. Y si estaba seria, entonces me decía que porque estaba seria, y yo decía, exacto, no sabía qué hacer, pero le pedí al Señor sabiduría. Y le dije al Señor, yo quiero amar a esta persona más todavía de lo que la amo, para que mis emociones, la carne mía, no tomara ventaja. Y el Señor hizo eso. Yo les expliqué también de Cristina, mi compañera de trabajo, a la que nadie soportaba. Amados, no es fácil, pero se puede. Uno puede trabajar una oposición, pero ¿cómo? Bajo la unción. Eso es lo que le falta al pueblo de Dios. La unción del santo. Cuando usted hable la palabra, esa palabra va a la mente y al corazón inmediatamente. Pero ¿saben qué? Está en usted y en mí. Agarrar esa palabra y ponerla por obra en mi vida. Trabajar con esa palabra, hacer algo con esa palabra, porque si el Señor me la mandó, es porque yo necesito hacer algo en mi vida con esa palabra. Y si no estoy coja en ese lado, puedo mirar, a lo mejor estoy coja en otro. ¿Ok? Porque estamos en el proceso hasta que miremos al Señor cara a cara. Bendito el Señor. Entonces, hay que ser manso y humilde, pero como les dije, hay que escudriñar el corazón, porque es bien engañoso, dice la Escritura. Más que todas las cosas, amén. Entonces, el maestro nuestro es ¿quién? El Señor. Y como Él quiere que nosotros aprendamos a ser como Él, de hoy en adelante, usted, si no tiene, va a añadir humildad y mansedumbre a su vida. Y si tiene, dígale al Señor que se la aumente. Bendito el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces, muchos pueden pensar que el Señor también fue soberbio, porque tiró las mesas de los cambistas. Yo les voy a decir algo, amados. Hay una diferencia entre celo santo y orgullo. Una diferencia bien grande. Porque el orgullo es el yo. ¿Ok? Orgullo. Yo. Ahí yo busco, ¿verdad? Lo mejor para mí. Pero entonces, el celo santo, usted busca glorificar a Dios. Usted busca darle la gloria a Dios. A Moisés se le dijo, Moisés, voy a destruir todo este pueblo y de ti voy a levantar una gran nación. Moisés no dijo, pero Señor, mira que fui yo el que los saqué de allí, van a hablar de mí. Él no dijo eso. Él dijo, Señor, si tú haces eso, van a decir que tú sacaste del pueblo y no podías meterlo en la tierra prometida y los mataste a todos aquí en el desierto. Él se preocupó por la honra de Dios, por la gloria de Dios, por la santidad de su nombre. Por eso se preocupó Moisés. Pero nosotros estamos tan acostumbrados al yo que nosotros queremos hacer las cosas como yo quiero. Y ahí es donde nosotros confrontamos problemas. Bendito Dios. Entonces, la pregunta entonces viene. Venimos a congregarnos ya preparados para adorar porque entendemos por qué debemos adorar. Cuando ya salimos de nuestra casa, yo vengo ya preparada para adorar. Usted viene ya preparado para adorar. Usted habló con el Señor y usted llegó aquí porque usted quiere adorar. Porque usted sabe por qué hay que adorar a Dios. Esa es la pregunta. ¿Todos aquí saben? Todos sabemos. ¿Ok? Todos venimos así preparados. Esa es la pregunta. O usted porque es costumbre venir aquí. Nos preparamos para ser usados por el Señor con los dones del Espíritu en medio del pueblo, o estoy esperando a que me den el micrófono. Porque se supone que todos nosotros, ¿ok? Hijos de Dios, el Señor nos dé dones y nos dé talentos. Y si uno tiene el don de sanidad divina, y otro tiene el don de discernimiento de espíritu, y otro tiene el don de ciencia, y otro el de hacer milagros, y otro es el de fe, hermano, estamos todos aquí, y lo que haya de necesidad en el pueblo se suple a través de los mismos hermanos de la congregación. Pero usted y yo tenemos que pedir esos dones, alabanzas al Señor, y tenemos que buscar la presencia para que cuando estamos aquí sepamos, ¿ok?, quién está en necesidad. Este hermano mío llegó, ya yo sabía ahí sentada, que no estaba bien. ¿Ok? No me lo tuvo que decir nadie. Después me lo comprobó, me lo confirmó. ¿Ok? Porque usted conoce las ovejas. Porque estamos todos aquí juntitos y nos conocemos los unos a los otros. Bendito Dios. Y cuando tuve una persona revoltosa, que está tranquila, algo pasa.
O viceversa. Uno que siempre está tranquilo y no se calla la boca, ¿qué le dieron de comer? ¿Okay? ¿Qué tomó? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, amados? Nos conocemos, somos las ovejas, pero ¿saben qué? Esos dones hay que buscarlos. Esos dones hay que buscarlos porque son necesarios en el pueblo de Dios. Esto no es cuestión de venir aquí a cantar 4 alabanzas y una predicación y nos vamos para la casa. Esto es cuestión de suplir la necesidad, no solamente espiritual, sino también física de nuestros hermanos. Aleluya. Bendito Dios. Pero yo no lo puedo hacer sola. Y ustedes son, ¿verdad? El Ur y el Aarón que el Señor ha puesto a nuestro lado. Tenemos que buscar esos dones. Iglesia del Dios viviente, Quejilá del Dios viviente. Busque desde hoy en día más todavía la presencia del Señor. Busque tener más dones en el nombre del Señor. Porque usted no tendría ni que ir a un doctor a que le den una receta, porque el Señor todavía sana. Bendito Dios. Esa es nuestra fe, ¿verdad? En el Señor. Entonces, otra pregunta. ¿Predico y enseño porque sé hacerlo? ¿O yo vivo lo que predico? No es lo mismo, ¿ok? Una cosa que la otra. Cuando nos paramos en este lugar santo, ¿ok? Los sacerdotes, si no estaban bien puestos, ahí mismito caían fulminados. Cuando paramos en este lugar santo, lo que yo enseño o lo que predico es lo que debo de vivir para ser también ejemplo. Porque Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Mashiach. Pues se supone que yo imite a Mashiach y ustedes entonces, viendo a Mashiach en mí, también imiten a la pastora, porque la pastora imita a Mashiach. Resumidas cuentas, usted quien está imitando es al Señor, no es a mí. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Así es que se supone que se haga, bendito el nombre del Señor. Dice el Midrash, escuchen bien, amados, porque a veces es que no entendemos. Una persona es compensada por el cielo en correspondencia con la forma en que actúa. Escuchen bien. Así es como nos compensan. De la forma que hagamos, así nos van a pagar. La compensación o el castigo que Hashem brinda a una persona es el reflejo de sus actos. En el momento de la retribución, tomará conciencia la persona de que lo que le está ocurriendo no es casual, sino la providencia divina. Una forma, ¿verdad? O un ejemplo de la compensación del Señor que se llama Midá Keneget Midá, o sea, medida por medida. Serían las 10 plagas que el Señor le infligió en Egipto, ¿verdad? A los egipcios. Porque cada una de ellas iba a pagar el maltrato, ¿ok? Y los abusos que habían cometido con el pueblo judío. Y el Señor pagó conforme a lo que ellos hicieron, a sus actos. Midá, Geneget Midá, medida por medida. Entonces, escuchen bien. Hashem medagdek im sadikav, kehut hase ara. Dios es riguroso con los justos por un margen tan estrecho como el pelo. Oigan bien, usted dice que usted es justo, usted dice que usted es pueblo de Dios, Él va a hacer con usted, conforme a su conocimiento, la justicia con un margen como un pelo de su cabeza. Así de estricto es el Señor con los justos. Por eso Moche no entró. Un fallo, ¿ok? Y Moche no pudo entrar a la tierra prometida. Y es Moche, ¿ok? Entonces nosotros pensamos, todos vamos para allá con el Señor. Todos va, amados, hasta que no nos corrijamos, hasta que no entendamos cómo el Señor, al que más le da, ¿qué? Más le va a exigir, amados. Al que más ha escuchado, al que más sabe de la Escritura, más le va a exigir. ¿Ok? Es la exigencia del Señor. Aquí lo dice, el margen tan estrecho como el pelo. Cuanto más grande es una persona, más grande es su responsabilidad. Hashem espera más de un sadik, o sea, una persona justa, de lo que espera de una persona común. Si el sadik falla aún en un tema menor, oigan bien, su castigo es severo. Eso dice el Midrash, ¿ok? Entonces, ustedes saben quién es el rey Asuero, ¿verdad? En el tiempo de Esther. Cuando Asuero mandó a buscar a Vashti, eso no lo dice la Biblia,
pero lo dicen los libros judíos. Le dijo que viniera desnuda. Oigan bien, por eso ella se negó. Ella dijo, yo no voy para allá así. ¿Saben por qué, amados? Porque Dios paga medida por medida. Ella hacía que sus siervas judías trabajaran para ella desnudas. Oigan, amados, oigan. Estos no son cuentos de camino. Es lo que, ¿verdad?, dicen los judíos. Y como ella hacía eso, el Señor, ¿verdad?, hizo eso en el corazón de Asuero. Que él la mandara a buscar y le dijera que viniera de esa forma. Porque, amados, el Señor nos hace sentir a nosotros lo que nosotros le hacemos mal a otro. Para que nosotros entendamos hasta dónde fue humillada esa persona. Y para que entendamos hasta dónde le dolió a esa persona. Nos va a doler también a nosotros. Al final, terminó siendo eliminada. Y entonces Esther entró. ¿Estamos entendiendo? Nuestro Dios es justo. Medida por medida. Por eso la Biblia dice ojo por ojo. Diente por diente. ¿Verdad que no dice ojo por ojos? Ni diente por dientes. Es ojo por ojo, diente por diente, medida por medida. La Torá señala a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, por cualquier leve acto erróneo que hubieran cometido. Miren que la Torá no oculta nada, la palabra del Señor, todo está ahí expuesto, todo lo que ellos hicieron bueno, lo hicieron incorrecto, todo está ahí. ¿Ok? Pues ellos fueron los más grandes justos, más grandes santos. Y Hashem no les perdona ni el más mínimo error. Él espera que su comportamiento sea impecable. Un ejemplo más de la norma anterior es la pena de muerte de los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan de Abiud y de Nadab? Murieron por fuego extraño. Ustedes tienen otro ejemplo ahí. Ahora, para una persona de menor importancia, el Señor hubiera dado un castigo mucho menor. Ahora vamos. La mansedumbre y la humildad traen mucho dolor. ¿Pero dolor a qué? Al yo, al orgullo, porque hay que quebrantar el orgullo. Por eso es que trae mucho dolor. Pero al que no tiene ese orgullo, al que vive su vida como la vivió el Maestro, por eso Él dice, y recibiréis descanso para vuestras almas, porque el que no deja que usted descanse es el orgullo suyo y el mío. Entonces cuando nosotros ponemos las manos al Señor y nosotros nos hacemos como Él, manso y humilde, entonces recibimos descanso para nuestras almas. Hay un problema, y con esto voy a terminar. Hay un problema en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios dice, no, pues, yo no estoy pecando, porque yo no robo, yo honro a mis padres, yo no envidio nada de mis hermanos, yo no adultero, yo no hago... No. Amados, pero ¿saben qué? La ley del Señor dice esto. Pecado es infracción de la ley, sí. Pero hay otra cosa que es pecado, y es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Aquí es donde el pueblo de Dios falla. Porque usted sabe lo que usted tiene que hacer. Usted conoce lo que dice el libro. Y usted sabe lo que es bueno. Y usted no lo hace. Eso es pecado. No solamente pecado es hacer la maldad, sino saber hacer las cosas bien hechas. A saber hacer las cosas buenas de esta vida y no hacerlas. El Señor las mira también como pecado. Ahí es donde falla el pueblo de Dios. Porque como no mato, no robo, no tiro piedra, no me doy al guardia, pienso que estoy bien. Pero, ¿y la otra parte? Usted que sabe hacer lo bueno, las cosas correctas, como dice la Escritura, cumplir con ellas, ¿las está haciendo? Las estoy haciendo. Entonces, nosotros estamos llamados a no pecar. La Biblia dice que el que esté en Mashiach no peca. Digo, eso es lo que dice, ¿verdad? Primera de Juan. El que esté en Mashiach no peca. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios vive en esa persona, el Espíritu de Dios, el Ruach, vive en esa persona. Entonces, nosotros sabemos que sin santidad nadie podrá verlo. Pues entonces usted y yo tenemos que ser un templo lleno de su presencia y tenemos que ser santos y presentarnos santos delante de su presencia. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Si debemos hacer lo que dice la Escritura y no lo hacemos, se nos va a contar como pecado. Nosotros sabemos recibir todo lo bueno, pero no sabemos cómo recibir lo malo, no sabemos cómo trabajar con esa oposición. ¿Cómo es? Siendo manso, siendo humilde. Entonces, ¿cuántos quieren votar hoy su propio libro?
¿Cuántos quieren votar hoy su propio yo? ¿Cuántos quieren que el Señor, verdad, los haga mansos y los haga humildes? Porque Él dice, aprendan de mí. Vamos a mirarlo a Él en la Escritura. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos quieren no infringir la ley y hacer las cosas buenas, hacer lo correcto? Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué dijimos al principio? Todas las cosas que tenemos, ¿verdad?, que corregir. La obediencia a Dios y a los que están en autoridad. La solución es ser como el Señor. De hecho, la plática de hoy, su tema es imitemos a Yeshua. Ese es el tema de la plática. Ser como Él. Y cuando entonces lo imitemos, vamos a vivir, ¿verdad?, descansadamente. Si la palabra de Dios dice que su yugo es fácil y ligera es su carga, amados, eso es cierto. Pero ¿por qué a veces lo encontramos tan difícil? Porque no queremos ceder el yo. No queremos aplastar el yo. No queremos dejar que el yo se vaya. Queremos que el libro de nosotros con el yo siga hacia adelante. Y eso hay que dejarlo. Y vuelvo y repito. Usted sea imitador del Señor. Y deje que el Señor lo haga manso y humilde de corazón. Otra cosa dije. Y hoy vamos a empezar. Yo ahorita voy a orar por todos. Porque, ¿verdad?, todos aquí tenemos que hacer correcciones. Pero yo quiero que aquí al frente pasen aquellos que están enfermos. A mí no me diga lo que tiene, si es espiritual o es físico. Todos los enfermos, aquí al frente, y vamos a orar por los enfermos.